escudriñando la Torá, pero también importante poniéndola en práctica y no olvidándonos de siempre hacerlo sin separarnos de Mashiach Yeshua. Son las dos cosas fundamentales, acordémonos por favor, que son las dos características que se va a exigir a todos aquellos que deseen ser guardados, que deseen heredar el Olam Haba. El uno no puede ir sin el otro, los dos van juntos porque son el mismo, son Dabar Elohim, son la palabra de Elohim. Vamos a mirar lo que dice el libro de Vaikra, Levítico, en su Perej Tetzain, en su capítulo 17, en el pasuk, en el versículo Yod, en el versículo 10, y dice así: y quien de la gente de Israel o de los forasteros que habitan en su seno coma sangre de cualquier clase, será castigado por comer sangre y será cortado, extirpado de su pueblo. Por cuanto la vida de la carne está en la sangre, y yo la destiné para que hagáis expiación con ella por vuestras almas sobre el altar. Pues la sangre, por representar la vida, tiene la virtud de hacer expiación. Y en el 14, el Yod Dalet, dice: porque el alma de toda carne es su sangre que expiará por el alma. En hebreo dice: Veish ish mi bet Israel, mi bet agar, betoham, asher yochal kol dam, benatati pana, banefesh האוכלת את הדם, והקראתי אותה מקרב עמה. כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיו לכם על המזבח, לכפר על נפשותיכם, כי אדם הוא בנפש יכפר. Y en el 14 dice: Ki nefesh kol basar damo, benafshohu va omar levnei Israel. Badan kol basar lo tohelu, ki nefesh kol basar damo hi kol aochlav ikaret. Bueno, este tema es muy importante. ¿Por qué es importante este tema? Este tema es importante porque nosotros tenemos que saber que tenemos que jugar conforme a las reglas del dueño del juego. Nosotros tenemos que saber que existe un creador sobre nuestras vidas y que este creador que creó todas las cosas puso en cada una de sus cosas, cada una de sus partículas con un propósito. Entonces, tenemos que entender por qué era necesario coger unos animalitos, matarlos, quitarles la vida y luego tomar sus cuerpos, presentarlos en un lugar destinado, en una hoguera, y tomar su sangre y presentarla para algo que llama kapara, expiación, y entender quién lo ordenó y para qué lo ordenó. Es importante para entender por qué nosotros tenemos que creer en Yeshua. Porque nosotros no podemos hacer cosas simplemente porque alguien nos dijo, simplemente porque, no, fue lo que me enseñaron cuando pequeño, o simplemente porque, bueno, me parece. Tenemos que profundizar y para eso está la Torah. Y por eso Yeshua
decía y dice, la Torá habla de él. Cuando estamos viendo estas misbot, implícitamente están hablando de él. De por qué a Yeshua se le dice el Kebesh Elohim, el Cordero de Elohim. Y por qué él dijo las palabras que dijo cuando estuvo en el ceder que hizo para la severidad de Pesaj. Cuando dijo, esta es mi sangre que es derramada por muchos de vosotros. ¿Qué tenía que ver la sangre de él? ¿Qué tenía que ver la sangre de los corderos, de los holocaustos, la sangre de los sacrificios? Y mirar quién lo estipuló, porque si es algo inventado por los hombres, pues en vano estaríamos creyendo en Mashiach. Pero si es algo que es ordenado por el Padre, nos sirve para entender por qué tenemos que hacerlo y por qué tenemos la necesidad de creer en Mashiach. Y más que creer en Mashiach, en aceptar, en creer en lo que Mashiach hizo. Y aceptar lo que Mashiach hizo. Y tenemos que conocer estos textos en profundidad. Y qué hermoso estos textos anotarlos en un cuaderno aparte. Repasarlos, estudiarlos, memorizarlos y tenerlos muy en cuenta. Porque en la Torá nosotros encontramos la vida eterna. ¿En qué sentido encontramos la vida eterna? ¿En qué sentido encontramos el Olam Jabá en la Torá? Porque es la expresión de la voluntad del Creador. Y nosotros tenemos que entender que nosotros volveremos a nuestro estado original, volveremos a nuestra esencia, a nuestro lugar, que es la presencia, la Santa Shejinah de Akadosh Baruj Hu, su presencia divina, por nuestra obediencia, de creer todas estas cosas, porque de ellas habla el Mashiach. Tenemos que entender nuestra necesidad de la sangre de Mashiach. Porque cuando nosotros cometemos un pecado, se rompe la relación con nuestro Creador, entramos en oscuridad. Y para volver a establecer esa relación con nuestro Creador, necesitamos de su perdón, necesitamos, para recibir ese perdón, necesitamos de un proceso de restauración, de un proceso reconstructivo que se da a través del arrepentimiento y de cada uno de sus pasos. Después de que nosotros hemos pasado por ese proceso de arrepentimiento, de sentir que hicimos mal, de concientizarnos que hicimos mal, de concientizarnos que nos hicimos un daño e hicimos un daño a nuestro prójimo y que hicimos algo que no debía hacerse y pedimos perdón primeramente a Kadosh Baruj Hu, a nuestro Creador, pedimos perdón a los cielos donde Él se encuentra y pedimos perdón a nuestro prójimo y rehacemos el mal en la medida posible a nuestro prójimo, porque hay males que no se pueden rehacer, como es el de la Lashon Hara, el de hablar mal de alguien, el de dañar la honra de alguien. Cuando hacemos todo este proceso, nosotros tenemos que entender que el Padre, Akadosh Baruj Hu, Abacados, nos dice, bueno, ya pasaste todo este proceso de arrepentimiento que en hebreo es conocido como Teshuvah, ya te he perdonado. Ya pediste perdón a tu prójimo también te perdonó. Ahora, ¿quién paga? Porque hay que pagar lo que se hizo. Vamos a poner un ejemplo, pero vamos a volver a leer. Y me gusta la versión de la Torá de Sinai, Torá Nevim Beketuvim de Sinai, de editorial Sinai, hebreo español, porque leí varias y esta es la que más me gustó. Es muy difícil explicarlo en hebreo.
Es difícil para nosotros cuando nos reunimos en el Bet HaMikdash, nos reunimos en la yeshiva y estudiamos en original, en hebreo. Es aún difícil entender bien hablando hebreo. Mucho más difícil es tratar de explicar todo esto en hebreo. Por eso Akadosh Baruj Hu permite que este servidor vuestro hable perfectamente el español y trate de explicarlo en español. Dice: ¿y quién de la gente de Israel o de los forasteros que habitan en su seno coma sangre de cualquier clase será castigado por comer sangre y será extirpado de su pueblo? Lo importante, el 11, lo que vamos. Por cuanto la vida de la carne está en la sangre, y yo la destiné para que hagáis expiación con ella por vuestras almas sobre el altar. Pues la sangre, por representar la vida, tiene la virtud de hacer expiación. Vamos a ir a la palabra expiación, que en hebreo es capará, lecaper. Siempre en todos estos textos donde tú encuentras la palabra capará, lecaper, cuando encuentras, por ejemplo, Yom Kippur, el día de la expiación, dice: Natatil, se les he dado la gem a la misbea para ser puesta sobre el altar, lecaper al nafshotejen, para lecaper, para expiar. ¿Qué es esto de expiar? Esto de expiar es una regla del juego que puso Akadosh Baruj Hu, que dice que todo el que peca tiene que pagar. Y lastimosamente la paga del pecado es cortado, es lecaret, es ser cortado. O sea, entrar en oscuridad. Por eso cuando las personas pecan, entran en oscuridad. Y entre más peques, más áreas de tu vida van a estar en oscuridad, y entrar en oscuridad, y entrar en oscuridad, y entrar en oscuridad. Y la oscuridad final a la cual puede llegar un alma es a la oscuridad eterna. Es esa oscuridad, ese ser cortado del seno de tu pueblo, ese ser cortado de la Shejinah. La Shejinah es luz, es santidad, es el lugar de donde provenimos y a donde debemos volver. Es la voluntad del Eterno, por eso Él nos entregó su Torah y nos entregó al Mashiach, que es la capará nuestra delante de Él. Es necesario pagar. Entonces, vamos a poner un ejemplo rápido. El ejemplo: tú tienes mucha hambre, dice la Torah, no robarás. Ay, pero no tienes dinero en el momento, ves el pollo gordito, bien alentadito del vecino. Son las 2 de la mañana, todo está cerrado, no hay dinero, tienes hambre, pero tienes aceite y un horno en tu casa y tú no te aguantas las ganas y te pasas la cerca, coges el pollo de tu vecino, lo matas sigilosamente y lo asas, te lo comes, qué delicioso. Pecaste, hiciste un het, una verá contra tu prójimo, contra una misma de la Torah. Pero el día siguiente tú ves a tu prójimo que está buscando su pollo y no lo encuentras, lo ves entristecido. Al día siguiente no puedes más, tu conciencia te reurge, te reurge. Akadosh Baruj Hu, a través de su Ruach, te dice: hiciste mal, tienes que arrepentirte. Te arrepientes, dice: wow, hice mal. Le pides perdón a Akadosh Baruj Hu, pero luego, ¿qué tienes que hacer? Vas y le pides perdón a tu prójimo, golpeas y le dice: vecino, mire, a usted no le falta un pollo, su pollo no le falta. Sí, sí, estoy triste, se me perdió, tal vez algún gavilán se lo robó. No, mire, yo quiero pedirle perdón. La verdad, yo se lo quité, yo se lo robé. Pero ¿por qué? ¿Cómo lo? No, mire, yo tenía una hambre tremenda, me sentí mal, hice techubá, mire, yo la verdad no podía seguir
con ese remordimiento de conciencia, pero le pedí perdón al Eterno y estoy aquí pidiéndole perdón a usted. Perdóneme, por favor, no lo voy a volver a hacer, de verdad. Bueno, listo, te perdono. Y tú volteas y te vas para tu casita. No, no, porque entonces el vecino te dice, bueno, yo ya te perdoné, pero ¿y el pollito qué? ¿Y el pollito? ¿Quién va a pagar el pollito? Entonces ahí es donde entra la palabra capará, expiación. Bueno, nos será dado coger, o sea, una misvá, arrepentirnos, una misvá, confesar nuestros pecados delante del Eterno, pero bueno, ¿quién va a pagar por las consecuencias del pecadito? ¿Quién va a pagar el pollo? Entonces, ay, vecino, sí, el pollo, el pollo. Entonces ahí es donde entra la sangre del cordero. Y ahí, bueno, ¿y quién dijo que la sangre de un cordero, quién dijo que la sangre de un corbán era la que espiaba? Akadosh Baruj Hu, el que puso las reglas. Entonces, ahí es donde la persona o tiene que sacar un préstamo. Sí, 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 el pollito, sí. ¿Cuánto cuesta el pollo? Bueno, pues imagínese que el pollo estaba bien alentadito, estaba bien gordo y cuesta 10.000. 10.000 algo. La moneda de tu ciudad. Ahí es donde la persona tiene dos opciones. O él mismo paga de su bolsillo, pero no tiene dinero. O deja que Yeshua cancele. Entonces Yeshua es donde le dice, mira, tú no tienes dinero para pagar el precio que las reglas puestas por mi Padre dan para cuando uno comete un pecado. Es más, ahorita no tenemos Beit Hamikdash, no podemos ir y presentar corderos. Tenemos que dejar que Él, entonces Él nos dice, ¿deseas que yo pague por ti? Y ahí es cuando Él a través de su sangre, a través de lo que hizo, a través de lo que estaba profetizado por Isaías 53, paga por ti. Y ese es el sistema que estipuló el Padre. Por eso es importante cada vez que estudiamos Torah entender la palabra expiación. Y por eso tenemos que entender el simbolismo que tenían los sacrificios, las caparot. Porque precisamente cuando son pecados pequeños, traen oscuridad poco a poco a tu alma, a tu vida. Oscuridad momentánea. Enfermedades, dificultades en el hogar, se va el Shalom Bayit, se enferma un hijo, te echan del trabajo, no te alcanza el dinero. Estas oscuridades que se transforman o se manifiestan a través de maldiciones. Pero el gran peligro es que nosotros muramos en esas oscuridades. Porque si nosotros morimos en esas oscuridades, después de que nuestra alma sale del cuerpo, se acaba la oportunidad de poder lecaper, expiar por esas faltas. Y el corte que vamos a tener va a ser eterno. Cuando nosotros cometemos un pecado, el caret que recibimos es hasta cuando pagamos. Pero en vida es donde tenemos la oportunidad de pagar. Son las reglas que puso el Eterno. Por eso, si tú te das cuenta, en ninguna parte de la Torá aparece una misma donde diga, y harás capará para el perdón de los pecados de tus seres queridos muertos. Nosotros, después de que alguien murió, ya no podemos ir y presentar la sangre de Yeshua para que esa persona sea perdonada. Cada uno de nosotros tiene que hacer esa capará, porque así lo estipuló Él.
Lo estipuló el creador del universo, el creador de los corbanot, el creador, como dice en Gisayón, de Yeshua mismo. Él lo estipuló y él entregó las normas del juego y entregó los instrumentos del fuego, ¿cómo se dice? Los clilas con lo que se va a jugar. Está el pecado, pero él también nos entrega el corbán. Precisamente por eso fue destruido el Beit HaMikdash. Si hubiera Beit HaMikdash, ¿cómo podríamos? Tendríamos dos clases de corbanot. Tendríamos la oportunidad de hacer corbán con animales y entonces Yeshua, precisamente ahorita, ningún pollito, ningún pollo blanco de Yom Kippur puede hacer corbán por ti. Porque no está ordenado en la Torah hacer capará con un pollo blanco. Estaba profetizado por Isayahu que un hombre de entre el pueblo haría capará por los pecados del pueblo. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo el que entregó las normas del juego desde un principio. Al principio iba a ser un animal, preparándonos para entender. Por eso es que tenemos que entender lo que sucedía cuando se hacía una capará. Cuando se hacía una capará y entendiendo lo que dice acá, por cuanto la vida de la carne está en la sangre, y yo la destiné para que hagáis expiación con ella por vuestras almas sobre el altar. Es a través de la sangre, porque en la sangre está la vida. ¿Y sabes por qué tú tenías que llevar la sangre del animalito? Porque precisamente tenías que mirar lo que te iba a pasar. Pregúntense, ¿ustedes por qué creen que los corbanot se tenían? Primero tenías que ver la muerte. Todo es representativo, es simbólico. Te estaba mostrando lo que te iba a pasar. En el momento en que tú murieras en pecado, y ahí tenías que ver cómo el corderito moría, el corderito era puesto en el fuego. Si una persona muere en pecado, va a ir al fuego, el infierno. Por eso simbólicamente, aún el Eterno nos quería mostrar las cosas, nos muestra por qué no se ahogaba, por qué los corbanot no se hacían ahogando, los animales. Bueno, los degollaban y los metían en agua. Porque el fuego es el lugar a donde hay que ir a pagar los pecados cometidos. El fuego es el último lugar de oscuridad espiritual a donde va el alma que recibe caret por sus pecados. ¿Por qué se recibe caret? Por no haber hecho ese proceso de arrepentimiento, como dice la Torá y ordena, confesando los pecados al Padre, rehaciendo el mal al prójimo, pidiendo perdón al prójimo y al Padre, y pagando, expiando, haciendo capará. Y como dice, ¿con qué se hace capará? Con la sangre. Entonces, cuando la persona presentaba ese sacrificio, él veía cómo la sangre de ese corderito, la sangre de ese animalito, pagaba porque lo que estaba viendo con sus propios ojos no le fuera a tocar vivirlo a él si no saldaba las cuentas de ese pecado cometido y él llegaba a morir. Eso es lo importante y lo que Mashiach hace en nuestras vidas hoy día y lo que la Torá estipuló. No hay Beit HaMikdash, no hay korbanot de Baalei Haim, de animales hoy en día. ¿Por qué? Porque el dueño de las reglas lo quiso y lo estipuló así, para que solamente podamos dirigir nuestra mirada hacia ese corbán perfecto que Él entregó. ¿Me hago entender? Es como si Él quita las posibilidades de expiar a través de animales y solamente nos deja una salida. Él quita para poner algo
más profundo y más perfecto. Porque ahora es mirando hacia lo que le fue hecho a Mashiach, muerte. ¿Y a dónde fue él a expiar? Al infierno. Por eso está escrito que él fue a los infiernos, estuvo allí 3 días. Él quiere pagar por ti y por mí, pero nosotros tenemos que aceptar el valor precioso de su sangre. Y aceptarlo no es solamente decir amén. Yeshua, acepto que tú pagues por todos mis pecados y salgo a la calle a pecar a diestra y siniestra. No. Cuando nosotros hacemos eso, la sangre de Yeshua no hace capará por nuestros pecados. Es más, la estamos pisoteando. La sangre de Yeshua hace capará por nuestros pecados cuando nosotros nos arrepentimos con dolor y arrepentimiento genuino y confesamos delante del Padre y delante de los hombres y vamos a donde las personas afectadas y les pedimos perdón y rearcimos el daño y nos esforzamos por no volverlo a cometer, pidiendo la ayuda del Eterno, pidiendo que nos llene de su rúa para que nos haga andar en sus mismos. Allí es donde la sangre de Yeshua cubre y paga por nuestros pecados, por cuanto la vida de la carne está en la sangre y yo la dispuse para ustedes para que la pongan en el altar, en el Mizbeach, para hacer expiación por vuestras almas, porque la sangre por el alma hará expiación. Porque el alma de toda carne es su sangre que expiará por el alma. Kinefesh kol basar damo benafsho hu vaomer livne Israel. Dam kol basar lo tojelu kinefesh kol basar damo hi kol ochla y karet. Por eso dispuse que nadie los hijos de Israel como la sangre de los animales. Por eso tenemos la prohibición de comer sangre. Espero que este video sea de bendición y recordemos, la sangre de Yeshua fue destinada para pagar el precio de nuestros pecados. Aceptémosla para que nosotros no tengamos que ir a ese lugar donde Él estuvo 3 días. Abacados, gracias por tu bendita y santa Torah y gracias por esa preciosa sangre que hace expiación, que hace capará por nuestras almas. Gracias por la sangre de Yeshua que fue derramada como corbán por nosotros.